En un mundo profesional incierto y en constante cambio, ¿cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en la mente del nuevo líder, el programa de radio para los profesionales de mente inquieta y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio. Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora, y David Potín, coach ejecutivo, fundador de Life Coach GP, conferenciante y autor. En la mente del nuevo líder, cada miércoles a las 7 en Cultura FM. ¿Preparados para el cambio? Muy buenas tardes a todos los oyentes en este primer programa del 2021. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Loida, estupendo, con muchas ganas de empezar este año. Qué bueno, un año de esperanza, un año de buena vibra, de buena energía, en el que vamos a seguir proyectando valor. Exacto. En este gran proyecto que tenemos juntos. Un año de muchos programas. Claro que sí, David. El programa de radio para profesionales de mente inquieta, para todos esos hombres y mujeres que no tememos al cambio. Muy buenas tardes, mi nombre es Loida Primo. Soy conferenciante, empresaria, mentora ejecutiva y autora y tengo el placer de estar en este quinto programa, ya el quinto, David, en la mente del nuevo líder, con un aventurero como yo, David Potín, mi compañero, mi amigo, y presentamos un viaje en estos tiempos inestables con el objeto de aportar herramientas de utilidad a nuestros oyentes. David, ¿cómo has empezado este año? Ha empezado con mucha esperanza, como tú dices, con muchos retos todavía, porque al final empezamos un nuevo año, pero no es nada más que el seguimiento del año anterior, ¿no? Es decir, que todavía tenemos muchos retos que enfrentar en esta nueva normalidad que hablamos mucho, y por eso me encanta este tema de hoy, en el cual vamos a hablar de cómo gestionar las emociones que todavía no son tan fáciles de dominar, ¿no? En el día a día, en el mundo de la empresa. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, David, yo también me siento preparada para este nuevo año que comienza, un año que espero que sigamos recogiendo mucha información y herramientas, como bien dices, para gestionar uno de los elementos fundamentales del individuo y de la persona que tenemos, que somos ya no solo los líderes empresariales, sino las personas en general. En la mente del nuevo líder nos juntamos, como bien sabes, con expertos en recursos humanos, psicólogos positivos, laborales, profesionales del desarrollo personal y profesional en el mundo de los negocios, para ayudarnos a saber cómo enfrentar. No sé si se dice esta nueva realidad, la verdad es que no sé muy bien en qué tiempos nos encontramos, pero desde luego son nuevos tiempos. Nuevo contexto. Sí. Este nuevo contexto, decir, sí. Este nuevo año, este nuevo ciclo, terminar un diciembre, 31 de diciembre, empezar un 1 de enero y hoy, 4 de enero, vamos a ver cómo desarrollar habilidades que nos van a permitir una vida laboral 100% eficiente y serena. Lo que sin duda generó esta crisis sanitaria, además de una crisis económica, no cabe duda, y nuestros expertos de hoy nos lo van a corroborar, es una crisis emocional. Lo comentamos en el programa sobre gestión de la información mediática el mes pasado. El consumo de información alarmante, junto con el incremento de incertidumbre laboral y del miedo a contagiarse, ha creado un aumento, David, de preocupaciones, de estrés y de ansiedad en la organización, en el sistema, en la vida y en las familias. ¿Cómo lo ves, David? Totalmente. Sí, lo veo como tú dices, como realmente un reto que tenemos que seguir enfrentando este año, porque hemos visto y seguimos viendo a muchos líderes que se sienten todavía un poco desarmados, incluso a veces perdidos a la hora de gestionar a sus equipos, básicamente. Y cuando digo gestionar a sus equipos, es gestionar sus inquietudes, sus desmotivaciones o los miedos que puedan tener. Entonces ahora parece que la gestión de equipos se ha convertido quizás más que nunca en una gestión de emociones en el día a día. Por lo tanto, varios profesionales, y no sé si lo ves tú también como yo, Eloida, pues están demostrando por fin un mayor interés y a veces casi impaciente en saber cómo gestionar, cómo dominar estas emociones y las de sus colaboradores y de sus equipos. Hoy, David, me siento muy feliz. ¿Sabes por qué? No, cuéntame. Porque no solo iniciamos nuestro primer programa del año, sino que lo hacemos con, como diría nuestro Aita, nuestro mentor, nuestro gran compañero de viaje, nuestro referente, Boccata di Cardinale, David Potín. Tenemos en el programa hoy a dos grandes expertos a los que quiero
admiro y respeto profundamente, no solamente a nivel personal, que el amor de las almas gemelas, tú sabes que eso existe, porque yo lo tengo, y mi alma gemela hoy está aquí, sino por su gran y extraordinaria trayectoria profesional. Hoy en este programa traemos a Noemí Primo Albert y Andoni Leiva, y me vas a permitir presentarles como ellos se merecen. Noemí Primo, una mujer para hablarnos, fíjate, tanto Noemí como Andoni, que ahora los voy a presentar, son los expertos, David, adecuados para hablarnos de las emociones en la vida, que en este programa de la mente del nuevo líder extrapolamos en la empresa, en el sistema, en la organización. Pero sois dos grandes profesionales que podéis ayudarnos a proyectar toda esta inquietud de la mente del nuevo líder en la persona y todas las grandes herramientas que ya estáis implementando en vuestra empresa personal como empresarios y también, en este caso, como psicólogos, como musicoterapeutas, que ahora os voy a presentar, en esa gestión de emociones ante la vida y ante este año 2021. ¿Cómo gestionamos este año, David? Este año tan incierto, tan inestable. No hay desarrollo profesional sin un previo trabajo personal, y este va a ser hoy nuestro tema en la mente del nuevo líder. Somos ante todo seres emocionales, como bien decías, David, y la situación de crisis que estamos viviendo nos lo recuerda día a día. Somos emoción, y saber gestionarla significa saber gestionarnos a nosotros mismos. Por eso, para cubrir este tan emocionante y apasionante tema, tenemos, como os decía, y de ahí mi gran felicidad, a Noemí Primo, psicóloga musicoterapeuta, fundadora y CEO del proyecto Yume Music, especializada en neurociencia de la felicidad. Una experiencia dilatada tiene en talleres, en conferencias, con claves para la gestión de emociones. Actualmente está trabajando de forma muy vinculada y muy unida con la Universidad de Granada y está escribiendo su segundo libro, que tendrá como temática Nuestra sombra. Noemí Primo, aparte de ser psicóloga positiva, musicoterapeuta, es mi alma gemela, es mi hermana. Bienvenida, cariño, bienvenida, mi gran profesional, Noemí Primo. Muchas Bienvenida, gracias. Encantado. Muchísimas gracias. El placer se dilata al tener aquí a otro de los grandes expertos para tratar esta gestión de emociones, musicoterapeuta e instructor de mindfulness. ¿Cuánto se utiliza ya esta técnica en la estructura empresarial? Hablábamos antes de conceptos que parecía que nunca iban a llegar al mundo de la empresa y ya están llegando. Actualmente trabajando Andoni Leiva en su primer libro y desarrollando proyectos de mindfulness para empresas y actividades de relajación creativas. Algunos ejemplos que hoy, David, va a ser una pasada, tenemos aquí y espero que ya estéis viendo. Vemos a ver cómo se trabaja a través de la terapia del sonido. Miradlos aquí, ahí los tenéis, a ver si nos los puede enfocar. Mirad, ahí tenéis para la terapia del sonido, musicoterapia, senderismo consciente, nuevos enfoques emergentes, proyectables y trasladables al mundo de la empresa. Andoni Leiva, bienvenido a este programa y bueno, un placer tenerte como hermano de vida y como mi cuñado. Muchísimas gracias, Loida, por la presentación, David, por la invitación a este maravilloso programa. Gracias. Muy bien, pues más que nunca estamos en familia, ¿no? Podemos decir. Qué chulo, David, gracias. Es verdad, más que nunca estamos en familia. Qué bonito, gracias, David, muchas gracias. Muy bien, entonces entrando en el tema de esta gestión de emociones, me gustaría recordar una frase que dijo el psicólogo Daniel Goleman, que me gusta mucho. Es simplemente decir que las emociones son contagiosas. Según un estudio del 2018, solo el hecho de observar a una persona estresada hace que suba nuestro nivel de cortisol de un 26%. La cortisol es lo que llamamos la hormona del estrés, para explicar un poco, y que produce nuestro cerebro cuando nos encontramos en situaciones que percibimos como amenazas. Entonces, situación que nos hace que nos hace sentir estresados y que crea varios síntomas negativos y dañinos a nuestro organismo. Para mí, esta característica contagiosa de las emociones determina lo imprescindible que es saber gestionar nuestras emociones, porque al final tiene un componente pues, social, de alguna manera. Por eso la inteligencia emocional, es decir,
esta capacidad de poder gestionar nuestras emociones viene muy vinculada con la inteligencia social, esta habilidad a crear conexiones con el otro y a desarrollar relaciones pues, sanas, equilibradas y también productivas en empresas. Por esto la gestión emocional quizás es aún más clave en empresa, porque al final pues sabemos que las emociones tienen un impacto sobre nuestras acciones y entonces sobre nuestros resultados, porque fijémonos cómo comunicamos y cómo actuamos cuando estamos bajo presión, obviamente no será del todo optimizado. Entonces de ahí me gustaría empezar con esta primera pregunta. Si nos ponemos en un ambiente, digamos, de tensión, de preocupaciones, como hemos vivido y que seguramente seguiremos viviendo todavía estos meses, ¿cómo podemos minimizar el impacto de estas, digamos, ondas negativas que los empleados, los colaboradores y los líderes pueden experimentar cada día sobre nuestro estado emocional? ¿Cómo de alguna manera protegernos de este negativismo y de estas emociones que podemos percibir así? ¿Quién quiere empezar? Noemí. Empiezo yo. Muy buena pregunta, la verdad, pero yo diría que, mira, lo primero para protegerse de las emociones negativas, o en este caso, deberíamos de conocer qué son las emociones, ¿no? No vamos a entrarnos en materia a hacer un breve resumen, pero para mí las emociones diríamos que son como el pulso. Es un pulso, un latir de nuestro día a día. Sin ellas, evidentemente, no nos hubiéramos adaptado a la supervivencia. Las necesitamos para vivir. Entonces, como propuesta, se me ha ocurrido pensar que puede ser interesante que nosotros nos hagamos como una especie de escáner corporal, ¿no? Y pensemos, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho dentro de la psicología positiva, que se llama la tridimensionalidad del ser. Y es que tengamos en cuenta cabeza, el corazón y nuestro cuerpo. De esa manera ya estamos trabajando con las tres cosas que son necesarias para que nos podamos adentrar en este mundo de las emociones, ¿no? Que nos toquemos la cabeza, que pongamos la mano en nuestro corazón. A mí me parece fundamental el trabajo con el corazón, porque con el corazón sentimos nuestro latido, sentimos cómo percibimos muchas sensaciones. Me parece vital para saber cómo nos sentimos. Y luego el cuerpo. Hemos perdido mucha conciencia corporal. Cuando, por ejemplo, eres más mental, pues yo, por ejemplo, en mi caso he tenido que trabajar mucho esa corporalidad, porque estaba demasiado en la mente y se me olvidaba trabajar con mi corazón y con mi cuerpo. Qué bueno. Entonces, me parece muy interesante tener en cuenta esa tridimensionalidad del ser y luego hacernos las preguntas para cada parte que nos hemos tocado. ¿Qué siento en mi cabeza? ¿Qué siento en mi corazón? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? Porque nos han educado tan fuera de las emociones que parece que como que sentir rabia, sentir miedo, es como que no está permitido, no está bien visto, no es lícito, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros tomamos esa conciencia, pues ya vamos a dar un gran paso. Y pienso que dentro de la empresa pues es fundamental, ¿no? Claro. Primero el líder y después los trabajadores que también hagan esta toma de conciencia de cómo se sienten en cada momento en los que estás realizando pues cualquier actividad, ¿no? Nos manejamos mucho y trabajamos mucho en piloto automático y nos paramos muy poco. Estamos mucho en el hacer y muy poco en el ser y en el sentir. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Claro, totalmente. Entonces pasar también de la emoción a la sensación física al final, o sea, gestionar y para poder identificar esta emoción, pues primero tengo que también, como dices, identificar la sensación física, porque una emoción se transforma en una sensación física. Al final somos materia, ¿no? Totalmente, sí. Muy bien. ¿Cómo lo ves, Andoni? Pues realmente lo que aporta el mindfulness, por ejemplo, a esta pregunta que nos ha hecho David, es que realmente tenemos que estar en el presente, observar bien los pensamientos, porque los pensamientos son los que después vienen las emociones, los sentimientos, pero a veces somos inconscientes totalmente de los pensamientos que tenemos. Entonces a veces rumiamos ahí según lo que nos pasa, lo interpretamos y empezamos a rumiar pensamientos sin parar en la cabeza y es lo que a veces nos hace sentir mal y somos totalmente inconscientes de lo que está pasando en el presente. Totalmente. Entonces luego, si queréis, podemos hacer como una pequeña dinámica que es un acrónimo que nos
nos ayuda a pararnos un momentito, muy poco, y a observarnos, a ver qué estamos pensando y por qué nos está provocando ese malestar, ¿no? Oye, David, ¿y qué te parece si lo hacemos ya? Es lo que estaba pensando. Venga, Mira, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? Vamos a por ello, Que luego Andoni. se nos va el tiempo. ¿Qué os parece a la audiencia? Yo creo que vamos a escuchar, a ver ese acrónimo para vivir el momento presente. Vamos a por ello. Además puede ser un anclaje muy fácil de recordar, que sería la palabra roca. Roca. Roca, además Roca. es como algo potente para este año, para estar bien asentados en lo que nos pasa, ¿no? Entonces sería la R de respirar. Imaginaos que estamos mal en un momento dado, en nuestra vida, en la empresa, Vale. estamos mal y una profunda respiración. Vamos a por ella, ¿no? Venga, vamos a por ella. Vamos a hacer una respiración profunda. Además sienta fenomenal a nuestro cuerpo, a nuestra mente, la respiración. Entonces, la O del roca es la O, es observar, observarnos. Vale. Entonces podemos empezar por los pensamientos, que es el origen realmente luego del malestar o del bienestar, ¿no? Entonces observamos esos pensamientos que son como parpadeos de la mente, como nubes que van pasando, y observamos, imagínate que estamos pensando, joder, el jefe me ha dicho no sé qué o no sé cuánto, y eso lo estamos rumiando. Entonces nos observamos en esos pensamientos, ¿no? Vale. Y una vez que lo hemos observado y decimos, estoy pensando en que mañana tengo que hacer esto y estoy estresado, pues la C sería de conciencia. Tomamos conciencia de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, como decía Noemí. Y la cuarta, que es la A, es acción. Tomamos acción para cambiar esa emoción, o si no podemos hacer nada, que a veces en la vida no podemos hacer en ese momento nada, aceptación. La A se divide en aceptación o acción. Qué bueno. Entonces es un acrónimo como un anclaje que es fácil de recordar. Y es una práctica, el mindfulness es un entrenamiento mental, como entrenamos en el gimnasio, es un entrenamiento también mental para crear este hábito, ¿no? Totalmente. Qué bueno, me encantan las herramientas prácticas, ¿no, David? Sí. Porque a veces tiramos mucho de teoría. Y la teoría, Noemí y Andoni, pues sí, está a un acceso de un clic, tenemos toda la digitalización, internet, toda la información. Pero qué bueno es cuando hay herramientas de utilidad que podemos realmente llevar al campo de la persona, lo primero, y luego del líder, del colectivo, de la madre, del padre. O sea, esto es extrapolable, yo creo, que a todos los sectores. Claro. Y en este ámbito me gustaría seguir preguntándoos, centrándonos un poco en esta mente del nuevo líder, que quiere influir y motivar a los demás. O sea, nuestro objetivo en el liderazgo es poder contribuir a generar ambientes de confianza y de participación en nuestros colaboradores. Bueno, no siempre, la verdad es que puede ser algunas veces difícil influir sobre las emociones de los demás si no sabemos controlar primero las nuestras. Entonces, Noemí, te pregunto, ¿qué herramientas podéis tener como expertos para el líder que quiere gestionar mejor sus emociones para influir de manera positiva? Pues la verdad es que el enfoque yo lo haría desde el autoconocimiento, porque me parece clave que cómo vas a saber qué tienes que cambiar si no sabes lo que tienes que cambiar porque no te conoces a ti mismo, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, para mí la herramienta por autonomasia, porque me encanta, porque la aplico en consulta y me parece magistral, es el eneagrama. La encuentro muy interesante, aunque hay por supuesto muchas más herramientas, pero el eneagrama nos aporta de una forma muy directa muchas claves de autoconocimiento para nosotros mismos, y ya en muchas empresas, que concretamente en Estados Unidos y en Alemania, se hacen entrevistas en las que se utiliza el eneagrama para que se sepan las características de personalidad del profesional que se está contratando, ¿no? Lo cual me parece, la verdad, que es súper interesante. Entonces yo la clave a esta pregunta, Loida, diría que es el autoconocimiento del líder, ¿no? De que se conozca qué quiere él, qué tiene que cambiar él para luego poder extrapolarlo hacia sus colaboradores. Qué bueno. Totalmente. Y de hecho, os quería preguntar también de manera muy directa y sincera a vosotros, ¿qué herramienta os funciona mejor para manteneros serenos, equilibrados y también seguros en vuestro día a día?
que diga Andoni la suya y yo digo la mía. Muy bien, perfecto. Porque son distintas como cada Cuéntanos, persona. cada una tendrá las suyas, por eso, para ver. Pues para mí, tanto la meditación como el mindfulness que he expresado anteriormente, para mí es la clave para, sobre todo a la mañana, que es cuando hago la meditación, es fundamental para mí para tomarme el día de otra manera, desde lo que ha dicho Noemí, desde el cuerpo, cómo estoy hoy, cómo puedo influir en los demás desde mi paz, desde mi interior. Y así es una forma de tomarme el día desde otra manera, porque si empiezo ya desde la mañana, ay, tengo que llamar a no sé quién, tengo que llamar a no sé cuánto, y no tengo un momento tranquilo para realmente programarme el día desde otro sitio, ¿no? Entonces me acompaño mucho de la sonoterapia, como son estos cuencos, que luego si nos da tiempo lo veremos, pero sí que es verdad que es un momento para reflexionar cómo estoy, cómo puedo llevar este día mejor, y para mí la meditación y el mindfulness es fundamental. Las herramientas que te funcionan. Sí, vale. Sí. Tomamos nota. Meditación, David? mindfulness. Mindfulness, meditación. Muy bien. Cariño, A ti, Noemí. Noemí. Pues para mí coincido en el mindfulness, pero ¿Las hacéis también... juntos? ¿Eh? ¿Las Sí, hacéis la juntos? meditación. A veces sí. Pero también Podemos hacer tuyo también. os saldrían los programas, Podríamos. ya os salen bien, os saldrían, bueno, todavía Hay que mejor. gestionar agendas ahí. Gestionar agendas por Zoom. Pues eso, volviendo a retomar el tema, a mí me funciona muy bien también la respiración, ¿no? El tomarla, porque, por ejemplo, la respiración es algo que nos acompaña en todo momento, se habla mucho de ello, pero realmente no se toma conciencia, ¿no? Entonces, el respirar, el saber por las mañanas que alinearte ya desde de una idea, que es, por ejemplo, lo que hemos comentado, lo del acrónimo, yo lo hago muchas veces con frases, con pensamientos positivos, ¿no? Yo creo que al cerebro hay que sitiarlo, y cuanta más información, más le centras en una cosa, como por ejemplo son este tipo de frases positivas, pues él va adquiriendo hábitos de que, bueno, lo positivo atrae a lo positivo, como hemos mencionado Verdad, muchas más veces, grande. y esas frases te ayudan ya a estar alineado en el día. Y aunque vayan pasando cosas, porque indudablemente vamos a seguir nuestras vivencias en el día, tienen muchos tipos de experiencias, tú ya estás como centrado en una línea. Y es más difícil que toda esa negatividad o todo eso que te viene del exterior te influya. Claro. Te influirá, pero de una manera mucho más liviana. Totalmente. Respiración. Yo tengo que contaros a todos los oyentes y a ti, David, que hay algo que con Noemí y con mi hermana, cuando nos whatsappeamos y vamos centrifugadas por la vida, Noemí me manda naricitas de los emoticonos, narices, y me dice, no te olvides, cariño, de respirar. Y la verdad es que siempre me viene súper bien esta parte que implementa a partir del mindfulness y de la meditación, el tema de respirar. Chicos, para los que empiezan a trabajar en su gestión emocional, algunos se preguntarán, claro, posiblemente pues como nuevos en este campo, ¿cómo se puede llegar a ser una persona altamente emocionalmente inteligente? Esta persona que sabe autocontrolarse y automotivarse, ¿por dónde se recomienda empezar a una persona para trabajar este tema que tú destacabas, Noemí, tan importante como es el autoconocimiento? ¿Cómo debe el líder? Claro, pensad que en la empresa a veces estos son conceptos en una estructura vertical de empresas, en una estructura que las empresas vamos implementando nuevos enfoques emergentes, desaprendiendo algunas formas de gestión anteriores y abrigándonos en nuevos enfoques. Y muchos líderes de hoy lo estamos haciendo, pero ¿cuáles son esos primeros contactos que debemos los líderes y las personas para conectar con este mundo? ¿Qué nos recomendáis, Noemí? ¿Qué os recomendamos para conectar con este mundo del autoconocimiento y la introspección? Bueno, pues una herramienta fácil y, ¿qué os diría yo? Estoy pensando a ver algo directo. No sé si Andoni me ayuda, que se me ocurra. Realmente lo que a mí me ayudó muchísimo es precisamente formarme en mindfulness, porque es una herramienta que creó el médico, bueno, la meditación está desde hace 5.000 años, ¿no? Pero el médico John Kabat-Zinn lo que hizo es llevar un poco a Occidente de esta manera, llamándolo mindfulness. Hizo programas antiestrés. Ajá. Y realmente, aparte de bajar el estrés, vio que las personas empezaron a autoconocer,
por medio de estar presente, tener el foco, por ejemplo, en lo positivo, tener el foco en lo que estás pensando. Entonces lo que pasó es que empezaron a autoconocerse y siguieron indagando pues a través de profesionales de la psicología y se fueron indagando, pero ese fue el inicio, la chispa de que dijo, si no me conozco a mí mismo, cuando empezó a observar sus pensamientos, sus emociones y cómo puso el foco, Fíjate. cómo pusieron un poco foco en lo positivo, tanto en la empresa como en su vida personal, ¿no? Totalmente. Qué Sí. bueno. Además, yo creo que también es importante que sepamos que, claro, la cognición y la emoción al final pertenecen a una misma área cerebral. Entonces, que tengamos en cuenta que no están separadas, o sea, que las emociones necesitamos tener como ese raciocinio también de decir, voy a ver lo que hemos hablado antes, cómo me siento para que esa emoción pueda gestionarla mejor al final. Claro. Porque si no sé, no tengo ese conocimiento a través de la corteza prefrontal, ese raciocinio, pues es mucho más, esa emoción se nos va a disparar. Claro. ¿No? Entonces yo creo que tener ese conocimiento de pararse a pensar, lo que comentáis a los líderes, a los nuevos líderes, de hacer un trabajo de más introspección, de hacerse preguntas, ¿no? Porque yo creo que la clave del aprendizaje y de los cambios siempre está por hacernos preguntas. Totalmente. Sí, siempre decimos que el liderazgo empieza por el autoliderazgo primero. Absolutamente, sí. Siguiendo con este tema, si nos ponemos en situaciones complicadas, digamos, de un líder que tiene que liderar a personas, incluyendo a personas que podemos decir como tóxicas, ¿eh? Es un término que bastante común en empresas, como llevarse con personas tóxicas, que podemos llamar personas más negativas. Personas con área de mejora. Por ejemplo. Personas perfeccionistas. Podríamos dar muchos. Como yo, por ejemplo, y como tú, David, sí. Pues, ¿qué consejos podríamos darles para que no caigan en este negativismo, ¿no? Esta negatividad, perdón? ¿Qué consejos podríais dar, primeros consejos, para que no pierdan el entusiasmo? Qué bueno. Vale. En referencia a que la persona le esté resultando tóxica su compañía en el trabajo y eso le lleve a perder entusiasmo y demás, ¿no? Exacto. Bueno, yo para que no esto... sea la persona tóxica que tire hacia abajo al líder, sino lo contrario. Yo creo que lo primero sería poner límites, hasta dónde te deja, hasta dónde permites que esa toxicidad te llegue, ¿no? Y voy a decir una cosa un poco profunda, pero la voy a dejar ahí, porque esto nos llevaría a analizarlo mucho, mucho más profundamente, pero también, ¿qué me hace percibir a mí, a la persona, como tan negativa? Claro. Quizá tengo que preguntarme ¿qué estoy viendo en la otra persona que pueda ser algo que yo tenga que trabajarme, ¿no? Porque considero que, como comentas, más que tóxica, que sí que lo entiendo el término, y ahí hemos hablado mucho de gente tóxica, y hay libros sobre este tema un montón, pero al final es esas personas que me resultan quizá de un trato difícil, ¿no? Claro, es sí. más complejo. Entonces yo diría, ¿qué tengo que aprender de esa y qué me está mostrando esa negatividad que yo me puedo trabajar en mí, ¿no? Mira, hay un libro que a mí me encanta que se llama Difíciles de amar. Y no me acuerdo ahora del autor, pero es un libro que yo lo leí hace muchísimos años y me hizo un clic el cambio de cómo ver las relaciones. Porque quizás esas personas que son complejas y difíciles de amar nos están enseñando algo de nosotros mismos. ¿Quieres decir, Totalmente. Noemí, que muchas veces podemos ver esa persona que nos cuesta relacionarnos con ella porque quizá nosotros también nos identificamos como espejo con algo que vemos en esa persona que también nosotros tenemos y no nos agrada y por eso nos alejamos? Sí, esto es muy interesante, Loida, porque es la teoría del espejo que nos daría para un programa entero, ¿no? Pero resumiendo... Pero que animamos que se investigue, ¿no? Y que nuestros oyentes Absolutamente. y las personas que nos están viendo, que la teoría de los espejos, Sí, bueno, tú me has totalmente. enseñado mucho acerca de ella. Sí, hay un vídeo en YouTube muy cortito que creo que es de 5 minutitos que la explica magistralmente, que si buscáis teoría del espejo, yo incluso lo recomiendo en la consulta para que lo vean, porque me parece es una herramienta que hoy yo por lo menos dentro de la consulta de psicología la trabajo muchísimo. Totalmente. Y eso, además, me gusta esta teoría del espejo porque nos da
mucha responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre Exacto. la relación que tenemos con los demás, porque una persona puede parecer como tóxica, pero quizás lo es conmigo, pero no lo sería con otro. Claro. Entonces tengo alguna responsabilidad sobre cómo la gente me trata, Sí. Qué de alguna bueno. manera. Es Qué que has bueno. dado con la clave, David, porque para mí el ser responsables, yo no creo que exista la culpa, existe la responsabilidad. Porque si yo me hago responsable de mis actos, pues va a ser todo mucho más, toma todo otro matiz, ¿no? Totalmente. Otra dimensión. Qué bueno. Chicos, ya para finalizar, ¿qué pensáis que las empresas deberíamos hacer o hacer distinto, que igual lo estamos haciendo pero no lo estamos haciendo bien, para desarrollar esta inteligencia emocional de nuestros líderes, de nuestros equipos, esa búsqueda de nuevos enfoques emergentes que necesitamos? ¿Cómo debemos implementarlos o de qué manera distinta debemos hacerlo para enfocar este nuevo año, este año de inestabilidad, de cambio, de incertidumbre, sectores en debacle, que es una realidad, sectores en auge, que es otra realidad, una economía quebrada por un lado con esperanza de una inyección económica, pero cómo el líder, el nuevo líder, en la mente del nuevo líder debemos de gestionar o implementar herramientas de nuevo enfoque, como ya hemos empezado a hacer en algunas organizaciones con el Mindfulness. Pues disculpar que yo me que yo me centre en el mindfulness porque es lo que a mí me ha cambiado la vida y lo que yo Qué bueno. al hacerlo en las empresas he visto cambios en las personas, ¿no? De hecho, en una de ellas era que tenían muchos accidentes laborales y realmente era porque no estaban, son trabajos un poco repetitivos y no estaban centrados en lo que estaban haciendo. Y el 90% de los accidentes es por esto, porque no están en el presente, están dándole vueltas a lo que van a hacer después, a lo que van a hacer antes. Y entonces, con un entrenamiento de mindfulness, consigues poner el foco en el presente, en lo positivo. Y es un entrenamiento, lo que digo, que no es de un día para otro, sino que son 8 semanas de entrenamiento y entonces vas adquiriendo ese hábito de estar enfocado en el presente, ¿no? Y me parece una herramienta maravillosa para los empresarios, para los líderes, contratar estos programas, tanto para ellos como para los trabajadores, para esto, para que empiecen a enfocarse en el presente, a enfocarse en lo que están haciendo, y esto sirve para la empresa y para la vida diaria, ¿no? Claro. Y uniéndolo a lo que dice Noemí del autoconocimiento, que nos ayude como herramienta, y me parece algo muy, muy completo. Totalmente. A mí lo que me encanta en estas técnicas es que al final trabajas al mismo tiempo el bienestar Claro. del líder, del empleado, y la productividad, al mismo tiempo la eficiencia, Exacto. porque a veces tenemos a pensar que no se pueden juntar las dos cosas, pero obviamente sí. Claro. Exacto, sí, sí. Noemí, ¿cómo lo ves tú? Sí, además con la consiguiente repercusión que tiene eso sobre luego el resto de los entornos, porque Totalmente. en el entorno familiar, en el entorno de amistades, al final cuando uno se trabaja a sí mismo, repercute proyectas. ese brillo. Yo siempre se lo digo a mis Se pacientes. multiplica. Este es un trabajo que está súper bien invertido porque cambias tú y toda la familia se va a beneficiar de ese cambio. Y es cierto y es verdad, porque luego te lo cuentan y te lo dicen, oye, pues mi marido está encantado, mis hijos dicen que ahora estoy más contenta, que ahora estoy más alegre. Entonces la verdad es que yo creo que este tipo de trabajos tienen una repercusión enorme a todos los niveles. Perfecto. Mindfulness es meditación en el momento presente, pero aquí tenemos unos cuencos de musicoterapia, de terapias del sonido, que nos traen también a ese momento presente y que estáis trabajando ya en organizaciones que cada persona tiene su cuenco. ¿Qué nos aporta? ¿Nos podríais hablar ya en estos últimos minutos un poco de qué trabajo hacéis con los cuencos y hacernos una pequeña representación, por favor? Realmente son instrumentos muy antiguos, estos en concreto vienen del Tíbet, tienen 200 años. Y es una aleación de 7 metales que descubrieron los tibetanos y realmente científicamente ahora en Occidente se ha demostrado que son capaces de llevarnos en el cerebro a ondas alfa, que son las de relajación profunda. Ajá. Y se ha hecho un experimento en gente estresada también en empresa, que estaban en ondas beta, que son las que producen este estrés, ondas beta altas, que son las que tenemos cuando tenemos estrés, y en 13 minutos nada más tocando el cuenco, con un encefalograma conectado a un ordenador, vieron cómo bajaban las ondas, hasta ondas alfa bajas de relajación profunda. Qué interesante, David. Y se publicó en una revista científica y demás, o sea que sacándolo del budismo, del OM, de tal, es una herramienta muy práctica para eso, para ayudarnos más
a centrarnos y relajarnos. ¿Cómo las trabajas? ¿Dais cursos? ¿Dais formaciones? ¿Qué hacéis con estos cuencos? Sí, hacemos formaciones de sonoterapia con estos cuencos, con gongs, con otros instrumentos terapéuticos que vamos descubriendo, y hacemos talleres para aprenderlos y para aprender a meditar, para aprender a mindfulness y ayudándonos de estas herramientas y estos instrumentos. Y también en consulta también es un elemento, pues, por ejemplo, cuando quieres trabajar con una persona que viene con estrés y ansiedad, solamente un momentito que lo percutas, llevas a esa persona, si quieres trabajar con ella, a un estado un poco más de relajación y le va a penetrar toda la información mucho mejor. Qué bueno. Son hipnóticos, entonces la verdad es que llevan a ese punto de hipnótico. ¿Y dónde os podemos encontrar si queremos saber más o ir a estos talleres que nos estáis contando? Mira, ahora mismo la herramienta que tengo más activa es mi Instagram, ¿Vale? que es @andonileiva. @AndoniLeiva. Con ¿Vale? V. Tu nombre que aparece ahora, perfecto. Exacto, ahí es donde publico todas las actividades que voy haciendo. Genial, muy bien, pues ya te seguiremos. ¿Y a ti, Noemí? Y en mi caso, también en Instagram, @NoemiPrimoAlbert. Perfecto. Y no dudéis en seguirlos porque son dos magos de la emoción y dos magos de la buena vibra. David, 2 minutos, quiero oírlos contigo. Yo ya los he escuchado. Embarazada me trataron con ellos. Mis hijos tienen su cuenco personal. Cada persona tiene un cuenco y además el cuenco elige a la persona. Es apasionante asistir a estos cursos. Los escuchamos en el último minuto ya para cerrar el programa. Vale. Y nos quedamos con esta buena energía. Me ¿Te parece? genial, perfecto. Pues todo vuestro, chicos. Venga. Genial. Con esta buena vibra, con esta energía profunda, pensamos que la mente del nuevo líder tiene un nuevo andar, un nuevo descubrir, una nueva aventura, David, de la que estoy dispuesta a investigar. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Noemí, primo, Andoni, Leiva. Gracias por traernos esta magia a nuestro quinto programa, primer programa del año. Sois mágicos y vuestra magia nos la llevamos. Andoni Leiva en Instagram te encontramos, Noemí Primo en Instagram nos encontramos y yumemusic.com es donde podemos donde podemos encontrar toda esta información. Gracias, os quiero por todo lo que dais a mi vida, a los míos y a todo lo bueno que podáis aportar a este mundo para co-crear nuevas formas de avanzar. Gracias, David, por permitirme tenerlos hoy aquí. Gracias, compañero. Y a vosotros, sobre todo, por todas las herramientas que nos habéis aportado y habéis aclarado muchos temas que creo que son imprescindibles. Más que interesantes, imprescindibles ahora. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar en este programa. Muy bien. Muchas gracias a ti, querida hermanita, por también contar con nosotros, por hacer este proyecto y esta iniciativa tan apasionante. Ojalá haya más de herramientas y más tipo de programas para que la gente cada vez se pueda concienciar y podamos expresar que lo que nos ha cambiado a nosotras la vida podamos compartirlo. Así que muchísimas gracias. Gracias.
Seguimos en la mente del nuevo líder en este quinto programa sobre la gestión de emociones en la empresa, cómo gestionarlas, es el título de nuestro programa. Seguimos ahora con dos personas también expertas en el desarrollo personal, profesional y en la gestión de estas emociones. Primero, me presentaré a Nieves Pérez. Nieves Pérez no está presencialmente con nosotros, pero la tenemos aquí digitalmente en una pantalla que tenemos justo aquí al lado en el estudio. ¿Cómo estás, Nieves? Muy bien, muy bien. ¿Nos oyes bien? Encantada de poder participar, aunque ahora pues no esté tan cerquita de Barcelona, pero un mero placer como siempre. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues gracias a ti por tu disponibilidad. Nieves, eres como apasionada, podríamos decir, por el neurofuncionamiento, tengo ganas de decir, del cerebro. Eres la directora de ANE, a la Academia de Neurociencia de España. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vas a poder aportar mucha información y echar mucha luz sobre estas gestiones de emociones. Y luego tenemos con nosotros aquí en el estudio Jesús Martínez Bustos. Eres socio director y fundador de Focus Inside. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy buenas tardes. Encantado. Buenas tardes, Jesús. Muy Un bien. placer tenerte aquí porque ya no solo hay un vínculo profesional como gran profesional que eres, sino también un gran aprecio personal y para mí especialmente, hoy conoces a David, pero es un lujo y un privilegio tenerte en nuestro primer programa del año con tus aportaciones, tu gran experiencia dilatada como coach ejecutivo, como CEO de Focus Insight y para aportar valor en este nuevo año con tus herramientas. Gracias, Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros, el lujo es para mí. Pues mira, vamos directamente con esta primera pregunta. En un ambiente de tensión y de preocupaciones que podemos todavía estar viviendo en la empresa, y en un ambiente en el cual los líderes todavía están evolucionando, ¿cómo minimizar al final el impacto de ciertas emociones negativas sobre nuestro estado emocional? ¿Tenéis algunas herramientas técnicas que podrías aportarnos y aportar a los líderes de hoy para poder mantenerse en un estado emocional, digamos, sereno? Nieves, te veo con ganas de contestar. Bueno, muy importante en estas y en otras situaciones es siempre echar una mirada a uno mismo, ¿no? Tener cuanto más conocimiento de uno mismo, pues mejor para poder gestionar estas emociones. Entonces, durante muchos siglos se ha subestimado el tema de las emociones frente a la razón. Había un dualismo muy fuerte, pero hoy por hoy, por suerte, ya le estamos dando pues el espacio que se merece y estamos entendiendo que nuestro cerebro no hace una diferenciación entre racional y emocional, sino que todo nuestro cerebro es un cerebro emocional. Por lo tanto, es importantísimo a la hora de tomar cualquier decisión, a la hora de ser un líder o en cualquier otra tarea del equipo, pues reconocer estas emociones. Así que os voy a invitar a hacer un ejercicio muy cortito, muy rápido. ¡Ay, qué divertido! Jesús, David, nos encanta hacer ejercicios así divertidos. Pues venga, adelante. Cuéntanos, Venga, Nieves. ¿qué tenemos que hacer? Para identificar emociones en el día a día, ¿vale? Yo voy a poner un ejemplo y vosotros vais pensando, ahora son las 5 de la tarde aproximadamente, pues cómo ha ido evolucionando vuestro día desde el comienzo de la mañana, ¿vale? Entonces, Venga. a ver cuántas emociones hemos tenido a lo largo del día, ¿ok? Entonces, nos levantamos. Antes de levantarnos, entran los rayos del sol y quizás nos hemos sentido súper bien. Cada uno de vosotros anotarlo cómo habéis sentido, ¿eh? No tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces entra el sol por la ventana, nos sentimos súper bien, nos levantamos y a lo mejor nuestra pareja, ¡ay!, tiene el desayuno preparado, ¡ay, qué rico, qué lindo! Empezamos a hablar con él o con ella y de repente miramos al reloj, ¡ay!, si ya tengo la reunión, tengo que ir a la otra habitación porque es teletrabajo, o me tengo que ir a la oficina y me va a parar la policía para pedirme el justificante de que voy a trabajar y voy a llegar tardísimo a la reunión. Entonces ahí nos sentimos frustrados de que por qué no hemos calculado bien el tiempo para llegar a la reunión. Después comenzamos nuestra reunión, tenemos algunos problemas técnicos, ya logramos conectarnos, estamos en la reunión y nos llama el jefe o la jefa que tenemos que dejar todo lo que habíamos planificado para esta primera semana, que la tenemos mega full porque es la primera semana del año, o los primeros días del año. Tenemos que dejar todo y ir a esa reunión. Entonces nos enfadamos profundamente con este jefe, jefa, queremos ser nosotros nuestro propio jefe, estamos hartos de todas esas impedimentos.
replanificamos toda la semana y nos vamos a la reunión. Llegamos ahí con un enfado bastante gordo y finalmente vemos que nuestro jefe, jefa o el equipo están hablando de que si bien hay un problema, un conflicto, que resulta que nos brinda un montón de posibilidades nuevas que no habíamos contado con ellas. Entonces de repente nos da un subidón de motivación, otra vez estamos súper felices, contentos. Y incluso más que el día anterior o los días anteriores, porque vemos que tenemos nuevas posibilidades, ¿vale? Salimos de esa reunión con una nueva emoción y resulta que es súper tarde, ha sido una reunión muy larga, son casi las 8 de la tarde y nos acordamos que una persona es su cumpleaños, uno de nuestros primos o de nuestros familiares o de nuestra mejor amiga. ¡Ay, qué vergüenza! Somos los últimos en llamarla y en felicitarla. Entonces cogemos el teléfono, le llamamos, tenemos otra sensación ahí de vergüenza. Llegamos a casa y nos damos cuenta que como hemos cambiado todo el plan del día, no tenemos nada para cenar. Otra vez nos sentimos mal, tenemos que improvisar y al final comimos unos huevos duros y 4 cosas que hemos encontrado como un pica-pica. Y nos vamos a dormir con, ¿qué sensación? Nosotros elegiremos de todo lo que nos ha pasado en el día, cómo vamos a asimilar y cómo vamos a memorizar todos los eventos que han sucedido. Este ejercicio es para que todos, fijaros que yo lo he hecho con miembros de ANE, que son todos profesionales del coaching, de la mentoría, profesores, que están súper acostumbrados a estas cosas y me decían aún, mira, si es verdad, yo me levanto y es que estoy súper pesado por las mañanas. Una vez empecé a hacer ejercicios de yoga, de tai chi, no me acuerdo lo que comentó, y me sentaban bien, pero los he dejado de hacer, lo voy a volver a incorporar. Otra me dice, claro, Nieves, fíjate que estamos relacionados con este tema y aún así hay momentos que yo no sé qué sentí, no tengo ni idea de las emociones que tuve, ¿no? Si hacemos una lista y vamos analizando 1 a 3 días, no hace falta volvernos muy locos, y tomamos en cuenta, ok, cuándo me he sentido mal y cómo me he sentido realmente y con qué persona, esto nos estará dando un espejo para que nosotros después podamos reprogramarnos y introducir a nuestra vida aquello que nos reconforte y evitar aquello que nos incomode o enfrentarnos a lo que nos incomode. Qué de esta bueno, manera antes, estaremos gestionando nuestra emoción para que ese impacto en los demás pueda ser más positivo o equilibrado, ¿no? Fíjate, Nieves, antes hablábamos precisamente de la teoría de los espejos y de cuánto puede generar sobre nuestras emociones, así que va como muy vinculado. Jesús, ¿cuántas emociones has tenido tú desde que te has levantado hasta ahora? Pues solo escuchando y siguiendo a Nieves, pues seguro que unas cuantas. Fija, es interesante porque yo tenía una respuesta, un approach un poquito, si quieres, más teórico, no tan experiencial, pero es que veo que creo que está tremendamente relacionado con este ejercicio que nos ha guiado Nieves. Al final, para mí, 2 grandes claves y luego hay un poquito de proceso. Las 2 grandes claves es el parar y respirar. Sin esto va a ser muy difícil que gestionemos mejor nuestras emociones. Y en ese paro y respiro, me imagina también algunos pasos, ¿vale? El primer paso para mí es claramente el darnos permiso a tener esas emociones, estas que llamamos negativas, que yo creo que tenemos que ponerle como comillas al negativo, porque el negativo no será en función de cómo lo gestionemos. Es decir, para mí el primer paso es partir de la aceptación a esa emoción. El segundo paso es reconocerla. Y yo creo que ahí, como yo acompaño sobre todo a directivas y a directivos, creo que nos falta mucho recorrido. Creo que hay un número importante de personas con responsabilidades altas de liderazgo que están muy poco entrenadas para reconocer su emoción. Y eso es importante. Me parece un paso importante. Para mí el tercer paso es leer, interpretar de la manera más oportuna posible qué me trae, qué me está diciendo esa emoción. Detrás de cada emoción, también de las más desagradables, y así sustituyo lo de negativas, tengo la sensación de que hay una información que si soy capaz de alejarme, separarme un poquito, desapegarme un poquito, voy a ser capaz de leerla. Y es una información muy útil, insisto, quizá especialmente en esas emociones más desagradables. Y para mí el cuarto paso, también por ir a simplificar y no extenderme demasiado, responsabilizarme. Ahora que tengo una comprensión un poquito más desapegada y un poquito más útil, si quieres, de la emoción, ¿qué quiero hacer yo? A mí me ayuda mucho pensar cada una de las situaciones que han generado una emoción, insisto, desagradable, vivirla como un reto. ¿Qué es lo mejor que puedo lograr yo de esta situación? Ay, qué bueno. De pareja, con el equipo, con un partner, con un cliente, con un proveedor. Y si el objetivo lo tengo claro,
¿qué es lo mejor que puedo hacer yo en esta situación? Claro que sí. Acabar con la acción al final, que la emoción nos sirva para... Sí, pero una fíjate, acción David mejor. y Jesús y Nieves, fijarte en lo positivo, ¿no? Jesús, en lo que está funcionando bien y a partir de ahí ir moviendo un poco los hilos. Y yo creo, Nieves, que va totalmente alineado a lo que tú decías y a lo que, Jesús, tú aportas desde un plano más experiencial y desde un plano más teórico. Qué bueno, la verdad es que me parece extraordinario. Mirad, chicos, en una situación, Nieves y Jesús, en la que ahora de teletrabajo en muchos sectores, otros sectores no podemos teletrabajar porque somos empresas fabriles, necesitamos a nuestros colaboradores a pie de máquina, pero en muchas otras empresas podemos tirar del teletrabajo. Para muchos profesionales ha sido y es un reto mantener la motivación y el optimismo. Porque claro, ¿quién motiva al motivador desde su casa, en el cual llevas por debajo de la cintura el pijama y por de cabeza para la cintura vamos todas monas maquilladas y con la ropa? Hoy no es el caso, ¿eh? Yo me he vestido entera, pero ¿cuántas veces? Ahora pensarán que sí. Ahora piensan que llevo aquí el pijama. Bien. Entonces, ¿cuántas veces en la realidad nos encontramos y en cuántos sectores en esta situación? Entonces, ¿qué consejos, Jesús y Nieves, concretos nos podríais dar a profesionales que se sienten aislados y con dificultades muchas veces de automotivarse, de levantar ese entusiasmo, estas emociones que estamos hablando tan importantes para un año incierto, pero para un año lleno de esperanza, para empresas en debacle, es verdad que tendrán que reinventarse, pero Jesús, para muchas empresas como coach ejecutivo que van en auge, es decir, ¿cuál es vuestra perspectiva y vuestro planteamiento para esta automotivación del líder? Genial. Pues desde luego es un reto, no es nada fácil. Fíjate, si entendemos lo mejor posible cuáles son las dificultades o cuáles son las cosas que realmente han cambiado en el escenario de teletrabajo, quizás es un poquito más fácil ver cuáles son las pautas para automotivarnos y desde ahí motivar a nuestros equipos. Entonces, una de las grandes dificultades, una de las cosas que se pierden es que desaparece ese contacto diario, contacto más cercano, más de piel con piel, ¿sí? Eso seguramente trae algunas cosas buenas en términos de eficiencia, en términos de productividad. Pero al menos en nuestra cultura, yo creo que probablemente en otras también, empezamos a echarlo mucho de menos, ¿vale? Entonces sí, el canal virtual puede ser un canal más frío, pero yo creo que el obligarnos a mantener contacto, aunque sea a través de llamadas, aunque sea a través de videoreuniones, es importante. Nosotros somos un equipo entre Barcelona y Madrid fundamentalmente de casi 16 personas y hemos mantenido las rutinas. De hecho, yo creo que nos estamos reuniendo más ahora que antes de la pandemia, aunque sea... Es que muchos lo dicen, sí. Sí, virtualmente, pero que hay como más unión, ¿no? Exacto. ¿Echamos de menos lo de antes? Parcialmente sí, pero por lo menos no nos quedamos de brazos cruzados. Esto me parece importante. Parece ser que está muy demostrado que el que nos pongamos rutinas de trabajo con toda la flexibilidad que queramos, pero rutinas nos ayuda mucho. Porque una de las dificultades hay menos seguimiento, hay más libertad. Para mí eso es fantástico, ¿vale? Fijaos que mucho antes de la pandemia ya se estaba hablando de agilidad, se estaba hablando de empoderar a los equipos, con lo cual eso pasa por delegar, pasa por generar más empoderamiento, mayor iniciativa, y este escenario nos lleva a eso. Pero al final la lectura de que esa mayor libertad y ese mayor espacio no me lleve a caos, porque en el caos se puede perder motivación. Entonces, al final yo creo que hay una parte que serían consejos o recomendaciones que daríamos en el ámbito presencial o en el mundo pre-COVID. Oye, pues tengamos una visión clara, establezcamos objetivos claros alineados con esa visión, hagamos un análisis realista, constructivo, pero también autocrítico de en qué punto estamos y generemos líneas de actuación que sean las que nos lleven de donde estamos hoy a aquellos grandes objetivos a los que queremos alcanzar y que estén alineados con nuestra visión de futuro. Esto sirve, a mi modo de ver, para la visión personal,
para la visión de un equipo y para la visión de una organización. Qué bueno. Perfecto. Qué bueno. ¿Y tú, Nieves, qué consejo darías? Siguiendo todo lo que comentas, Jesús, por complementar un poquito desde el punto de vista de la neurociencia, justamente tenemos un poder que tampoco a veces lo hemos dado mucha importancia, que se lo relegamos a los niños, y es el poder de la imaginación y de la fantasía. Bueno. Y resulta que el cerebro, si nosotros ahora vemos un número 7 o si nos lo imaginamos, se están activando las mismas áreas cerebrales. Entonces, cuando nosotros estamos aislados, nuestro cerebro, una de las motivaciones intrínsecas es un ser gregario, el ser humano es gregario y el cerebro es social. Entonces, sí vamos a echar de menos este contacto, pero si cogemos el teléfono y llamamos a alguien, si lo vemos de manera virtual, si tenemos presente esa persona acompañándonos en nuestros pensamientos o dándonos consejos, personas también a lo mejor que se han ido, nos pueden acompañar, incluso ser motivadores excelentes a lo largo del día. Entonces, tener muy en cuenta este tipo de conocimiento para ayudarnos. Yo recuerdo que cuando estuve en Alemania me sentía solita al principio porque fui allí, estaba trabajando en una escuela en la cual parte del trabajo era rutinario, que no encajaba nada con mi manera de ser, y la otra era de estar con grupos, etcétera, que me encantaba. Entonces por las mañanas yo con un frío increíble, con el idioma que no dominaba, y cogía el teléfono, lo primero que hacía es llamar a una amiga mexicana: Lili, solo salúdame. ¿Qué onda? Me decía. Y ya con eso empezábamos a hablar un ratito, 5 minutos, y me activaba un montón. Entonces lo que comenta Jesús también, hay rutinas que pueden ser solamente 10 minutos con toda la gente de tu equipo, cada uno va diciendo dónde está, qué tiene todavía por hacer, incluso le podemos implementar el cómo te sientes, y todo eso va a generar una comunicación continua que te acompañará para no sentirte tan solo en el día a día, ¿no? Después también, simplemente a modo de pincelada, porque cada uno estudie en su casa, voy a hacer otro ejercicio experiencial para detectar nuestras motivaciones intrínsecas, porque realmente cuando nosotros estamos alineados con una meta con la que resonamos, una meta muy fuerte, muy potente, que da sentido a nuestra vida, las circunstancias, por muy malas que sean, en lugar de desmotivarnos, lo que van a hacer es brindarnos un aprendizaje para salir más fortalecidos. Entonces tenemos que detectar si realmente esta meta la estamos caminándonos hacia ella de una manera acorde a nuestra motivación intrínseca, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenéis que poneros unas gafas. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito también, muy rápido. Nos ponemos gafas rápidas. A ver, Jesús, gafas rápidas. Estamos con gafas ya. A ver. ¿Y qué hacemos con estas gafas? ¿Qué hacemos con ellas? Entonces, podéis elegir, tenemos las gafas de madera, con unas cristales ecológicos, son súper seguras, si se caen al suelo no se rompen. Nada. Y os aseguro que van a ser la tendencia de todos los siguientes años venideros, o sea que el que no la tenga se va a quedar fuera del grupo. Ya te veo. ¿Ok? Sí, vale, ahora tenemos otras gafas, vosotros elegís entre las tres. Otras gafas tenemos aquí, súper bonitas, de marca, con estilo, muy caras y muy, muy originales, ¿vale? O sea, con ellas vais a ser el top. Todo el mundo os va a preguntar que de dónde habéis comprado esas gafas. ¡Wow! La van a querer tener ellos también, ¿vale? Y por último tenemos gafas, que son unas gafas súper originales, pero es que son súper duras. O sea, si hacéis cualquier deporte de aventura, riesgo, son resistentes. No se os van a romper. Podéis ir en bicicleta, si os caen, no se rompen. Meteros al mar y no se van a estropear, ¿vale? Bien. O sea, que son ¿Qué hacemos terreno. con las gafas, Nieves? A ver, elegimos unas. Yo escojo las de madera. Yo es que a mí lo eco me va mucho. Yo elijo las Top Fashion. Yo elegiré las de madera también. Muy bien, pues aquí tenemos representadas 3 motivaciones intrínsecas del ser humano, ¿vale? Tenemos las de madera, que van correlacionadas con un sentimiento de querer estar seguros, de buscar la armonía, gente que busca la paz, que el mundo, el planeta esté a salvo. ¿Vale? Esa es una de las motivaciones, esa seguridad. ¿Vale? Lo que pasa es que esta sociedad a veces se ha exagerado mucho y esa seguridad puede llevarte también a aferrarte demasiado a las cosas. Bueno, esa es una. Otra es, ¿quién dijo por aquí fashion? Las fashion las he elegido yo. Aquí la tenemos, la fashion victim.
Muy bien, con súper estilo representan a una persona como líder, portavoz, que quiere destacar, que encuentra algo nuevo y lo quiere comunicar al mundo. ¿Vale? Claro, en la mente del nuevo líder. Creo que estoy haciendo. Genial. Estás en tu sitio. Son Perfecto. mis gafas, Ya. son Gracias, mis gafas. Nieves. Qué bueno, Nieves. Las últimas no las ha elegido nadie, así que nada. Seguiremos con Noida. El programa a partir de ahora lo tenemos claro. Las últimas que las pongo son de un deportista todoterreno, entonces son gente que busca aventura, que están siempre investigando, indagando para crear cosas nuevas o para descubrir, ¿no? Qué Así bueno. muy aventureras que corren riesgos. Qué bueno, Muy Nieves. bien. Tenemos bueno. todas nuestras gafas puestas. Y Todos tenemos. Imaginaros que estamos en la empresa, muy cortito, David. Sí, y Nieves, el tiempo perdona, corre. te vamos a tener que dar paso, David, un poquito más, porque es que se nos acaba el tiempo, Nieves. Y si no, Nieves acaba con eso si quieres y... Estaríamos encantados de seguir un montón de tiempo, pero nos avisan. Dinos, Nieves, Vale. porque tenemos una última pregunta Mira. para los dos. Vale. No, simplemente investigar, le pido a la gente que haga este ejercicio, le invito, Sí. para que investigue qué tipo de personalidad lleva, porque si es el aventurero y está en una tarea, aunque la meta esté acorde con la empresa, con la misión de la empresa, pero si no encaja con su personalidad, Claro. con su motivación intrínseca, entonces va a estar desmotivado, ¿vale? O si es una persona muy líder y de repente está haciendo pues algún ejercicio o no se le da el voto o la voz para que comunique lo que quiere expresar, pues se va a ir a otra empresa a donde la Claro. suban de puesto o de... Claro, Vale, el entonces, desarrollo y el depende. reconocimiento del talento, está claro. Totalmente, o sea, otra vez sí, empezar por el autoconocimiento, lo que necesitamos. Una última pregunta a vosotros dos, Nieves y Jesús. ¿Qué pensáis que las empresas deberían hacer o hacer de manera diferente para desarrollar la inteligencia emocional de sus líderes? Y con esta pregunta nos tendremos que despedir. Al mismo tiempo, os voy a pedir que nos digáis dónde os podemos encontrar para saber aún mucho más de vosotros y de todas las técnicas que podéis aportar a nuestros oyentes. Jesús. Bueno, pues claro, de alguna forma voy a ser coherente con las pautas que he dado antes, ¿no? en la primera pregunta. Al final, mirad, una cosa que creo que no hacemos bien en general en las organizaciones o que podríamos hacer bastante mejor es facilitar más momentos y más espacios para este parar que yo decía antes, ¿vale? Sí. Vamos como bólidos y seguramente tenemos un entorno que nos obliga, que nos pone muy difícil el ir despacio. Entonces quizás no es un tema de ir despacio, seguramente tenemos que ir rápido, pero podemos ir rápido y parar de vez en cuando. Entonces, el que nuestras organizaciones favorezcan más espacios para la reflexión, para el poder parar, el que las organizaciones empiecen a convivir mejor con la comisión de errores, con que en entornos tan inciertos y tan cambiantes, un líder o una líder que intenta no equivocarse es un líder que va hacia la parálisis. Entonces, ese me parece un segundo tema muy importante, ¿vale? Y quizá en tercer lugar, todo lo que sea favorecer, facilitar relaciones más honestas, más abiertas. Creo que lo emocional y lo relacional van muy, muy, muy de la mano. Entonces, al final no deja de ser un poco humanizar las organizaciones. En muchos de los proyectos que estamos liderando desde Focus Insight, te das cuenta que al final la esencia de lo que estás haciendo y la esencia de lo que está aportando valor es favorecer conversaciones que, por lo que sea, en la propia dinámica de la organización no se están desarrollando. Entonces, relaciones y conversaciones más sanas, más poderosas, una mejor relación con la comisión de errores, porque en un entorno tan incierto y tan complejo nos vamos a equivocar sí o sí. Y por último, esos espacios y momentos en los que nos podamos parar y podamos reflexionar. Qué bueno. Muy Jesús, bien. ¿dónde te encontramos? ¿Qué hace Focus Insight, que la llevas liderando muchos años con tu equipo de 16 personas en Madrid y Barcelona? Pues, a ver, nosotros estamos colaborando sobre todo con grandes corporaciones en Barcelona y Madrid. Bueno, nos podéis seguir en nuestro perfil de LinkedIn, en nuestro perfil de Facebook y dentro de muy poco en nuestra escuela de desarrollo Focus Insight, en el que empezamos a tener por primera vez programas abiertos, programas para el público, no solo para las corporaciones, tanto a nivel síncrono, es decir, webinars
como a nivel asíncrono con píldoras formativas. Qué bueno, qué bueno. O sea que buscamos Focus Inside. De Jesús Martínez Bustos, perdón. Gracias, Jesús, un placer tenerte aquí. Vosotras y a vosotros. Nieves, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta última pregunta? ¿Y dónde te podemos encontrar, Nieves? Muy bien, pues algo muy importante es sobre todo esta autorreflexión con uno mismo, ¿no? Para esta gestión emocional en las empresas. Entonces, hacer una pregunta, acostumbrarnos más a preguntar antes de suponer para saber exactamente en qué punto se encuentran pues, nuestros compañeros, ¿no? Esa sería mi invitación a que les preguntemos siempre cuáles son sus valores que pueden cambiar también a lo largo de la vida, cuál es su meta, su perspectiva y cuál es su motivación de ese año, ¿no? Lo podemos hacer cada año, cada trimestre, cada 2 años, lo que nosotros consideremos, pero periódicamente. Y por otro lado, hacer una invitación también, introducir cada vez más estas técnicas que inviten a las personas a que ellos mismos se autolideren y autoconozcan, ¿no? Hace poquito leí un libro, se llamaba Quiérete a ti mismo y da igual con quién te cases. Yo aquí lo cambiaría y diría Quiérete a ti mismo y da igual lo que te ocurra. Bueno. Entonces, si hacemos esta reflexión con nosotros mismos, estaremos también contagiando de serenidad y de motivación a los demás. Qué bueno. Qué bueno. Y Nieves, ¿dónde te encontramos si queremos participar a los talleres y cursos que haces en ANE? Sí, podéis buscar en ane.academy, academy en inglés, ¿vale? Es Academia Internacional de Neurociencia y Educación. En Facebook estamos, en LinkedIn también podéis buscarme. Estamos ofreciendo siempre talleres, tenemos programas de formación especialmente para mentores, para coaches, para formadores, en los que hacemos pues, un montón de herramientas y transmitimos pues, los conocimientos más actuales del cerebro para que estas herramientas estén a la disposición de todo el mundo posible, ¿no? Podamos crecer como personas. Gracias, muchas gracias Nieves y muchísimas gracias Jesús a ambos por estar virtual y presencialmente. Muchas gracias por vuestra participación. Un placer. Muchas gracias. David. Creo que así nos despedimos. Es nuestro final, sí, con una tridimensionalidad del ser, mente, corazón y cuerpo, con una aceptación de la emoción, con facilitarnos los momentos. Y me ha encantado, por preguntarnos antes de presuponer. Totalmente. Así que creo que tenemos herramientas para gestionar las emociones de este 2021. Tenemos muchos más, efectivamente. Me ha encantado mucho lo que hemos hablado. Yo me quedaría solo con una cosa, que al final la emoción viene antes de la acción y que las tenemos que identificar para de ahí aprender de nuestras emociones y actuar de manera más optimizada en nuestro día a día. Qué bueno. Seguiremos con esta gestión de emociones en nuestro siguiente programa En la mente del nuevo líder. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias, Jesús. Gracias, Nieves. Muchas gracias a todos.